Buenos días, mi nombre es Victoria Alejandra Hernández. Soy alumna de la clase de Mecánica de Fluidos en la sección 1500 con el ingeniero Edwin Chavarría y el día de hoy les voy a estar hablando sobre los sistemas de tuberías en serie de clase 2 y su método de análisis 2A. Ok. Los sistemas de tuberías en serie son aquellos que están conformados por un conjunto de tuberías que están conectadas una seguida de la otra, como el mismo nombre nos lo indica, que comparten el mismo caudal, pero que pueden presentar variación en cuanto a la sección transversal. Esto quiere decir que pueden variar, que puede variar su diámetro. Okay. Las razones por las que puede llegar a variar el diámetro, principalmente puede ser para acelerar o desacelerar la rapidez del flujo. También puede variar el material de que está fabricado cada sección, pero eso depende del propósito para el que se transporta el fluido. En los sistemas de clase 2 se busca dar solución a la incógnita de la rapidez del flujo volumétrico. Para ello se nos proporciona una descripción del sistema mediante diámetros los diámetros de cada sección, el tipo de material del que está fabricado, que es con esos datos que uno se va a dirigir a las tablas ya establecidas para sacar los datos como el diámetro interior, el diámetro exterior, el espesor de la pared, también el fluido que transporta. Con ese dato uno va a poder determinar la rugosidad, la viscosidad cinemática, los dispositivos y accesorios colocados en él, etc. Sistema, sistema método de análisis 2A, perdón. Al evaluar un sistema de tuberías en serie, mediante este método hay que tomar ciertas consideraciones. La primera de ellas, mejor dicho, la más importante, es que el sistema puede presentar pérdidas de energía por fricción, pero no puede tener pérdidas secundarias o menores. De tenerlas debe pasar a analizarse mediante el método 2B o 2T, que sí las toman en cuenta. Las pérdidas por fricción pueden ser ocasionadas por varios motivos, como los accesorios que contenga el sistema o la entrada y o salida del flujo en un depósito. Cabe destacar que el factor de fricción también va a variar según el tipo de accesorio, o sea, el tipo de válvula, pueden haber de retención, de mariposa, de ángulo, perdón. También va a variar según el tipo de codo, que existen los codos de 90 grados, de 45, las T's con flujo por la línea principal, por la ramificación. También los tipos de entrada o de salida del flujo en un depósito. Por ejemplo, en un sistema de que se dirige a un depósito, le entra en un depósito, la pérdida de energía por fricción va a ser mucho menor si la entrada tiene bordes redondeados en comparación de si tuviese bordes cuadrados, porque el factor de fricción va a ser mucho menor. Ok, perdón. Resolución en una hoja de cálculo. Al llevar a cabo este tipo de análisis existen varios procedimientos que se deben de realizar y al ser un poco complejos es preferible y recomendable realizarlos mediante hojas de cálculos para que sea algo más automático. Porque, por ejemplo, cuando uno lleva a cabo esto, se calcula el número de Reynolds, se tienen los datos como la viscosidad cinemática, el diámetro que están dados en notación científica y al tomarlos a veces uno comete errores, entonces al ingresarlos en la fórmula uno a veces comete errores, entonces es recomendable para facilitar el proceso realizarlo mediante una hoja de cálculo. Voy a compartir un ejemplo aquí, lo sencillo. La figura que se nos da es una sección, como se puede ver, es una sola sección de la tubería. Punto 1, punto 2, presión 1, presión 2, hay una variación en la presión de 60 kilopascales, con diferencia. La longitud de 100 metros y la fórmula que se utiliza en estos casos es esta de aquí. Se puede
observar cómo están los términos del diámetro, que en este caso es el interior, el diámetro se debe utilizar para otras cosas, ¿no? La gravedad, la pérdida por fricción, la longitud, la rugosidad, la viscosidad cinemática, y se repiten varios datos. Entonces, aquí está el ejemplo resuelto, pero para que se puedan observar las fórmulas, voy a pasar a compartir la hoja de cálculo. Share. Entonces, aquí como se puede ver, se especifica el objetivo. Como ya lo había mencionado, en estos sistemas de clase 2, el objetivo es calcular el flujo del metro. Y aquí, como se puede ver, también se anota el dato de que no debe haber pérdidas secundarias. ¿Sí? Los datos del sistema, las propiedades del fluido y los datos de la tubería. Gracias a estos datos que nos dan de la tubería, que es de 6 pulgadas de acero comercial sobre la 40, uno puede ir a las tablas y determinar cuál es el diámetro interior, el diámetro exterior, la rugosidad, el área, la viscosidad cinemática, el peso específico. Aplicando la fórmula, como se puede observar aquí, doy clic y están los términos que ya había mencionado anteriormente que se utilizan en la fórmula. Una vez aplicado, nos da el caudal. Y para calcular la velocidad, solo se hace despeje de la fórmula del caudal. El caudal es igual a la velocidad por el área. Se despeja para la velocidad y queda que esto es igual al caudal entre el área. Y ya nos da aquí el resultado. Y eso sería todo. Muchas gracias.